pero incluso antes de ser formado en el vientre de su mamá. O sea, eso significa antes de incluso ser concebido. Y entonces, bueno, pues esto nos llevaría a inferir que sí hay una persona idónea, un momento idóneo, un segundo idóneo. Sin embargo, la Biblia también nos enseña acerca del libre albedrío. Y efectivamente no hay ninguna parte en la Biblia donde diga, y es esta persona, y que tienes que casar con ella, y si no, pues ya se arruinó el tema. De alguna forma muy misteriosa, y que yo no la logro comprender a cabalidad, pero lo acepto porque es lo que la Biblia enseña. Hay un plan de Dios, hay una predestinación de Dios y hay un libre albedrío que están corriendo en paralelo al mismo tiempo. Sí. Como es un tema complicado, normalmente elegimos una u otra. Decimos, no, hay una predestinación y va a ser lo que va a ser. La misma Biblia nos enseña que eso no es cierto. O sea, por ejemplo, Sansón estaba predestinado a ser un gran juez de Israel, a guardar el voto el nazareo, y nunca lo hizo. Fue borracho o fue un malandrín, ¿me entiendes? Sí. Elí es otro ejemplo, Saúl es otro. Entonces vemos gente que estaba de alguna manera predestinada y finalmente no lograron su destino. Pero sí se nos enseña, como acabamos de hablar, de que Dios tiene planes, tiene momentos. Lo que yo considero es que las dos cosas corren en paralelo. Y que nosotros tenemos tanto libre albedrío, así como hay planes de Dios establecidos. Sin embargo, como Dios es todopoderoso, no es que tiene ese punto y si se arruinó ya se arruinó todo, porque Dios es experto en poder rehacer las cosas y reciclarlas. No nos dice con quién casarnos, nos dice cómo elegir esposa, ¿me entiendes? Sí, exacto. Entonces, y ahí dice, ¿para qué? Para que les vaya bien. Entonces, ustedes decidan, y habrá quizá una que hubiese sido en ese momento la ideal, pero si tú te saltaste esa valla, si no diste la vuelta en la esquina, Dios puede como un GPS enrutarte a otras opciones para que su voluntad, si nos abandonamos a ella, se vea plenamente cumplida. Hay una parte de la Escritura donde habla de temporadas y dice que Él puede restaurar en una temporada todas las temporadas donde hubo plaga, donde todo lo que fue devorado por la langosta, por el saltamontes, por todo eso. Dios siempre quiere que tengamos buenas temporadas, siempre. Pero incluso si no sembramos, si no cuidamos, si no regamos, si nos volvemos a Él en una temporada puede cumplir su plan. Entonces yo creo que hay varias opciones, que Dios trabaja con varias opciones. De hecho, infinitas, porque su sabiduría y su poder es infinita. Excelente, pastor. La verdad es que no le había prestado mucha atención, o quizá no he llegado ahí al punto que usted menciona de que en una temporada Él puede arreglar lo que en muchas temporadas no se... Vamos a perder en toda una vida. No había llegado o no había tomado atención especial de esa parte, pero la verdad es que está muy buena y me sorprende, de verdad, porque sí, es totalmente lo que, como usted ha dicho varias veces, o sea, no conocemos o no podemos pensar por Dios, pero sí sabemos cómo es su carácter, sí, por lo que nos enseña la palabra. Y fíjate qué hermoso, de eso sí tenemos ejemplo en la Biblia, sí tenemos ejemplos de personas que cometían errores, que no aprovechaban las oportunidades, que se les fue el barco en muchas ocasiones, pero una vez que se entregaron a Dios, vieron cumplido su propósito. Exactamente. Sí, me llama mucho la atención que tengo entendido hasta donde, como le digo, mi conocimiento es limitado hasta ahora. El de todos. Que cuando Cristo habló de esta situación de las parejas o de esto, en vez de dar una instrucción sobre cómo conseguir una pareja, tengo entendido, o hasta donde sé, creo que él lo que dio fue una instrucción de cómo no conseguirse una pareja cuando dijo que no se unieran en yugo desigual. Yo obviamente pasé 28 años de mi vida siendo mundano, o sea, mi familia no es cristiana, ni mis amistades, nada. Y al igual que cualquier otro que haya llegado a los pies de Dios así, sabe lo difícil que es. Evidentemente, cuando uno está en el mundo, no le importa o no le da la importancia a una pareja si es cristiana, si es creyente, si es esto, si es aquello. Y cuando vienes y te chocas con el Evangelio y Cristo te dice no te unas en yugo desigual, es como que fuerte, ¿no? Porque como que uno no entiende el por qué es tan importante esto. Sin embargo, ahora, después que yo tengo casi un año siendo cristiano, un año y poco más, es cuando entiendo la importancia de estar con alguien que sea cristiano. Alguien que de verdad tenga a Cristo en su corazón y que lo busque en primer lugar.
sabiendo que nadie es perfecto, porque yo tampoco lo soy. Y creo que de ahí parte todo. Cuando nos vemos a nosotros mismos y nos estudiamos y sabemos, mira, yo no soy perfecto, yo también peco, yo también cometo errores, yo también a veces me alejo de las cosas de Dios. No puedo esperar que alguien sea perfecto y esperar que esa sea la persona idónea, ¿no? Pero sí es muy importante, o me ha quedado a mí al menos muy claro esto de cuando Cristo, por qué Cristo dijo no se unen en yugo desigual, porque terminaría siendo hasta peligroso. Sin duda, todo y triste y complicado. Todo lo que hemos ganado es como que se pierde rápidamente con alguien del mundo. Recientemente yo estaba con alguien que va a la congregación estábamos hablando, simplemente hablando. Pero esta era una persona que estaba buscando de Dios recientemente. Me recordó mucho a mí porque tenía muchas dudas, ponía muchos peros, se cuestionaba todo, ¿no? Pero cuando empecé a hablar con esa persona me di cuenta que no estaba, digamos, en el punto de madurez, algo así. No estoy diciendo que yo soy muy maduro espiritualmente, pero obviamente mientras más tiempo uno conoce... a otra profundidad, sí, que es normal. Mientras más tiempo uno conoce, más Dios le revela. Y me di cuenta y dije, en este momento esto terminaría siendo un yugo desigual para mí. Porque esta persona aún persigue cosas que ya yo dejé de perseguir hace mucho tiempo y a las que no volvería. Entonces se vuelve el tema complicado, porque como he escuchado a otros predicadores, y si de repente, no es mi caso, mi congregación es muy grande, de 3.000, 4.000 personas, pero sé que hay congregaciones donde hay 50 personas. Entonces como que si en esa congregación de repente no está esa persona, ¿cómo haces? Y ahí el tema se vuelve un poquito difícil respecto a este punto específico del yugo desigual. La instrucción es clara, no se unan en yugo desigual, precisamente porque lo que Dios quiere, y eso hay que entenderlo, es evitar las dificultades. Dios quiere que nos vaya bien. Jesucristo dijo, venid a mí todos que estén cansados y cargados, y yo os haré qué hacer. Poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ese yugo del cual Jesús está hablando es la palabra de Dios, autoridad, sus preceptos, sus mandamientos. Es un yugo que nos va a obligar, ese yugo nos obliga como un yugo natural, te obliga a caminar con alguien, porque esa es la idea del yugo. Son dos bueyes que están enjuntados pues, por este madero, ¿no? Que una vez que lo tienen amarrado a los cuernos, entonces van caminando parejo. No hay forma de que uno se vaya a la izquierda y el otro a la derecha porque van parejitos. Exacto. Hay enseñanza en eso. Pero este yugo es un yugo autoimpuesto. Nosotros nos lo tenemos que poner. Nosotros creo que yo me enjunto, yo reconozco esta autoridad y ahora yo voy a caminar, ¿sí?, con Cristo, y el yugo es la palabra de Dios. Entonces viene, no te unas en yugo desigual. ¿Para qué? Pues que para caminar parejito, para ir de chicos en la misma dirección y no estar batallando, ¿me entiendes? Y que de ahí de otra enseñanza espiritual maravillosa, es la ley de la siembra y la cosecha, porque los bueyes, el yugo, la yunta, todo eso tiene que ver con arar la tierra, de sembrar para cosechar. Entonces, cuando nosotros no nos sujetamos a la palabra de Dios, nos estamos ocasionando problemas para cosechar las bendiciones y todos los planes maravillosos que tiene Dios. Pero aún así, cometiendo nosotros errores y aún uniéndonos en yugo desigual, que no es para nada recomendable, pero aún así si nosotros retomamos, se puede lograr. Correcto. Sí, no, lo tengo súper claro, pastor. De verdad, muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta que le quería hacer rápido y para no quitarle más tiempo a los demás, respóndala lo más sencilla posible. En mi iglesia hay muchos, ya yo lo he escuchado a usted hablar del tema, pero como que a veces no me ha quedado demasiado claro. Yo tengo mi propio criterio por lo que he leído en la Escritura y por lo que mis ojos han visto antes de llegar a los pies de Dios y ahora durante. ¿Cuál sería su postura específica respecto a los profetas? O sea, ya yo tengo cierto conocimiento de esto. Sé que el Espíritu, lo que habla de los dones del Espíritu y todo esto, he leído todo eso, ¿no? Y sé también lo que dice, por ejemplo, si no me equivoco, es en Hechos, cuando dice, sus hijos profetizarán cuando venga el Espíritu del Pentecostés, todo esto. Eso lo tengo más que claro y sé que alguien con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, podría profetizar. Eso lo tengo claro. Ahora, me refiero en el punto específico de los profetas. Como por ejemplo, venga el profeta, supongamos Luis, y el profeta Luis diga,
Este año mi país, por ejemplo, en Venezuela, vienen 10 años de abundancia porque llegó el tiempo, etcétera, etcétera, como usted ya lo habrá escuchado miles de veces. Me gustaría conocer específicamente en ese punto, para no quitarle más tiempo, cuál sería su postura. Mi postura, en primera impresión, siempre va a ser de incredulidad a alguien que llega con una profecía de parte de Dios en estos tiempos. Entrada. No es que no crea en la palabra profética, no es que no crea que se pueda profetizar. Bien citaste el libro de Hechos, donde están citando al profeta Joel, donde se dice que en los postreros días el Espíritu sería derramado sobre toda carne, y sus hijas y profetizarían, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños. Entonces, la palabra profética está activa, pero Pedro va a decir en 1 Pedro capítulo 5 que tenemos la palabra profética más segura en la Escritura. ¿Me entiendes? Ahora, todos nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, si yo ahorita estuviera aquí, por ejemplo, y tú te conectas, te voy a usar como ejemplo, discúlpame, te voy a usar Tranquilo, como ejemplo. no, perfecto. Tú me dices, Pastor Mauricio, yo tengo una palabra de parte de Dios para usted. A ver, pues dígame, pues Dios dice que lo va a bendecir, o que se va a enfermar, o lo que tú quieras y mandes, ¿no? Arregle sus cosas porque se va a morir, o prepárese porque le viene abundancia, lo que tú quieras y mandes. De entrada, yo lo tomaría con cierto recelo. ¿Por qué? Porque yo me haría una pregunta a mí mismo y diría, ¿por qué Dios no me lo dijo a mí? Correcto. ¿Qué poner hoy en la mañana? Sí, exacto. Yo tengo mi devocional hoy, ¿por qué no me lo dijo a mí? Y entonces pasarían dos cosas. La primera diría, pues está inventando. O sea, no entiendo por qué me está diciendo una cuestión de parte de Dios que yo desconozco, cuando yo tengo una relación cercana con Cristo. Como todos los creyentes la tenemos. Estamos a una oración, a un devocional de distancia, ¿no es cierto? Claro. Ahora, eso cambiaría si lo que tú estuvieras haciendo sería confirmarme algo que Dios ya me dijo. Ese es otro panorama. Exactamente. ¿Sí? Y que es completamente bíblico, que Dios confirma su palabra con 2 o 3 testigos. Eso es otro tema, eso es distinto. ¿Ah? Ahí sí diría, está hablando de parte del Señor. Exacto. La primera sería esa, decir, como que no. La segunda es, me está confirmando algo que Dios ya me habló. Y la tercera, ahí sí ya sería muy preocupante, decir, si es un profeta de Dios, que está hablando de parte de Dios, y Dios lo tiene que mandar a él, a un tercero, porque yo no lo estoy escuchando. Entonces me puedo preguntar, realmente estoy orando, realmente estoy prestando atención a lo que Dios me dice, a lo que Dios pone en mi corazón, lo que pone en mi mente. Me preocuparía, porque mira, si él es un profeta verdadero, entonces yo necesito echar mano de un tercero para mandarme los mensajes que tendría que dármelos a mí cuando nos vemos, cuando nos reunimos. Y entonces, por esa razón, en términos generales, lo tomo con un poquito de recelo, amén de que siempre he dicho, ¿dónde estuvieron todos esos grandes profetas ahora que se vino la pandemia? Claro. Hubo un congreso en un congreso que nos dijera, váyanse a comprar mascarillas que se viene una pandemia. Exacto. Entonces, se me hace raro. La profecía, además, entendamos que lo que es realmente una palabra profética no es hablar acerca del futuro, sino hablar la palabra de Dios. Para edificar. La palabra de Dios, tenemos acceso a ella. Entonces, como dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Correcto, yo tengo exactamente la misma postura que usted del don de profecía, de esto sí, de la profecía. Aunque en mi iglesia, y bueno, aquí quiero abrir paréntesis, no voy a hablar mal de mi iglesia porque mi iglesia me ha ayudado demasiado. Amo mi congregación, amo a mis líderes, pero en ese punto yo soy un poco más crítico y he tenido problemas con ellos. Yo ahorita soy discípulo, en mi iglesia hay un modelo de discipulado. Cuando uno tiene ya cierto tiempo en la iglesia, tú pasas a ser discípulo, pasas a tener otro conocimiento, más, digamos, es tener más participación en las cosas del conocimiento de Dios. Porque cuando la gente se congrega, no todo el mundo quiere recibir lo que es como tal palabra. No sé si... Claro. Sí, entonces el modelo de mi iglesia es este, y yo la verdad muy agradecido con todo y no tengo nada que criticar. Sería muy mal agradecido si criticara algo, pero en este punto específico,
han habido varios congresos donde obviamente me han invitado a participar y yo como digo, mi Dios me hizo sufriendo de sinceridad y a veces eso a la gente le cae mal, porque a veces cuando tú dices las cosas como las sientes, no a todo el mundo le agrada. Y yo una vez delante de muchos líderes dije, yo no voy a un congreso porque sinceramente no creo en un profeta. Y eso desencadenó, bueno, pero ¿cómo vas a decir esto? ¿Qué tal? Y bueno, hermano, yo digo lo que yo siento, lo que Dios pone en mi corazón. Si Dios no pone en mi corazón el ir a un congreso, no tengo nada que hacer allá. Entonces, bueno, este tema yo pienso igual a usted, o sea, lo veo de verdad hasta ahora y le pido a Dios revelación, seguiré leyendo la palabra todos los días, hasta que quizá algún día yo llegue a tener otro conocimiento o, como usted dice, hasta que yo vea, porque yo digo algo, o sea, no sé si yo estoy errado, quizá yo estoy errado, pero yo digo, un profeta de Dios, por lo que he leído en la Biblia, no se equivoca. O sea, un profeta de Dios no suelta una palabra que retorne vacía. No, de hecho, había instrucción de lapidación si no se cumplía. Exacto. Yo delante de Dios digo esto y no se cumplía, y o sea, lapídenlo. Exacto. Entonces, en la Biblia yo me encuentro que hay tantos profetas que hablan y lo que dicen se cumple, que yo digo, si hay un profeta de los que yo he escuchado, tengo muy poco siendo cristiano, y yo me acuerdo de lo que han dicho, y no se cumple, yo voy a ir a sus redes sociales y le voy a decir, tú eres un falso profeta porque estás jugando con la palabra de Dios. O sea, estás jugando con algo que es sagrado. Sí. Y lamentablemente, ojalá que no sea el caso. Yo de verdad quiero que se cumpla todo lo que escuché, porque yo fui a un congreso y ojalá se cumpla todo lo que yo escuché de un profeta que tiene fama. O sea, la verdad tiene fama. No es venezolano, pero tiene fama en el continente. Y yo digo, bueno, ojalá se cumpla todo lo que él dijo, porque si no, en realidad es un falso profeta y los que lo siguen están siguiendo lo que dice Apocalipsis cuando habla de que vengan los falsos profetas y los siguen, los engañan a muchos. Pero ojalá que no sea el caso, ojalá que yo hasta ahora, como usted dice, me lo tome con cierto recelo, es normal. Pincitas, sí, con pincitas, exacto. Reconociendo que yo, para que quede claro, yo sí creo que existe la palabra profética. Yo también. Pero estamos hablando como del oficio, ¿no? Del profeta. Exacto. Dios siempre le habla a él nomás y tiene mensajes que solamente Dios se los da a él, ¿no? Claro, exactamente. Eso es lo que yo digo. Yo no digo que no exista profecía porque sería antibíblico. La Biblia habla de esto. Sí, perfectamente estamos de acuerdo, pero como usted dice, el don de eso, pues, o sea, el oficio del profeta. Pero bueno, pastor, muchísimas gracias, de verdad que me quedó en los... Gracias a ti. Un gusto hablar contigo, que Dios te bendiga y me encanta cómo te expresas de tu iglesia y que tengas esa claridad y ese corazón. Cuando hay claridad en la mente y hay un corazón inclinado a las cosas de Dios, vas por muy buen camino, entendiendo además que no existe una iglesia perfecta, no la hay porque somos personas imperfectas, el único perfecto es Cristo. Y es hermoso que tengas esa claridad y ese amor por la iglesia. Entonces, pues siga adelante. Muchas gracias, doctor. De verdad, muchas gracias, que Dios lo bendiga enormemente y de verdad que tenía mucho tiempo queriendo hablar con usted. Muchas gracias. Igualmente esperemos que se repita pronto. Gracias, que Dios te bendiga. Bendiciones. Dios bendiga a tu familia. Saludos. Sí, yo creo, vuelvo a insistir, a mí, les voy a contar lo que a mí me sucedió, para que vean que sí creo en lo que dice la Biblia. Pero es que en la Biblia estamos ya en otro tiempo donde la figura del profeta cambió, quedó obsoleta, porque ahora todos tenemos acceso desde Pentecostés a la palabra profética. Pero les voy a contar lo que me pasó en una ocasión. Yo estaba hablando con un pastor que aparte fue hermoso conmigo siempre, porque fíjense que fue un regalo de Dios. Hay regalos de Dios que uno no los aprecia y no se da cuenta hasta después, mucho tiempo después. Y en mi caso, Dios siempre me regaló hombres de Dios extraordinarios que me mentorearon y me aconsejaban y me cuidaban. Y había un pastor en particular que ni siquiera de la Ciudad de México, él viajaba y me hablaba por teléfono. Miren, ni siquiera recuerdo cómo lo conocí. O sea, yo no sé cómo lo conocí, pero tuvimos una relación de muchos años. Cada vez que él venía a México, a la ciudad, me hablaba por teléfono. Me decía, Mauricio, ¿qué te parece? Te invito a un café, comemos. Y decía, qué raro que me invite, pero pues vamos. Y tenía un conocimiento tremendo de la palabra.
y me invitaba a comer, me invitaba a un café, pero era cada vez que venía a la Ciudad de México. Era de a tiro por viaje. Y yo le decía dudas que tenía y él se tomaba el tiempo. Recuerdo que sacaba su laptop. En ese tiempo no había todavía iPad y eso, sacaba su computadora, que siempre la abría y abría su Biblia, que estaba ahí electrónica, que para mí era así como altísima tecnología, y abría su concordancia. Y me explicaba con una calma, ¿sí?, mis inquietudes, me las mostraba a la luz de la Escritura. Que bueno, pues que Dios bendiga a ese hombre increíble, que les digo, yo realmente no lo aprecié hasta tiempo después, pero ahora yo sé que era un regalo de parte de Dios. La cuestión es que, estando en una de esas muchas ocasiones con él, tomándome un café, le hablan por teléfono. Y, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Ajá. Ok. Sí. Y me dice, te hablan. Bueno. Y del otro lado había una persona que nunca conocí. Esto fue ya hace muchísimos años. Nunca tuve el placer de conocerlo. Que me habla y me dice, ¿qué tal? Mauricio, soy fulanito. Me dio su nombre, ni siquiera recuerdo su nombre, porque fue tanto el impacto que se me borró todo. Y me dice, y te hablo para decirte delante de Dios. Y me empieza a describir un sueño recurrente que yo había tenido. Yo venía desde años, 3 o 4 años atrás, soñando un sueño, no todos los días, lo soñaba de repente, pasaban mucho y lo volvía un sueño muy raro. No se los voy a platicar el sueño en sí, pero es un sueño que yo pues lo tomaba como una rareza y una extrañeza que soñara lo mismo, y un sueño tan raro. Y él me lo dice. Ese sí estaba hablando de parte. Aparte, yo no venía de hablarle ese sueño. Yo nunca comenté ese sueño con nadie, porque no era tampoco un sueño acá muy. No, siempre era un sueño raro, simplemente, ni siquiera lo comenté con nadie. Bueno, pues este hombre le habló al pastor cuando yo estaba con él, díganme si eso no viene de parte de Dios, y me dio el significado del sueño. Entonces, a mí me consta que existe la palabra profética, me consta, pero de eso a que existen los profetas, que solamente a Dios a ellos les habla, y el Señor profeta, y la pasión profética, vuelvo a repetir, lo tomo con mucha cautela, porque en la mayoría de los casos son, mi experiencia me marca que no es verdad, pero bueno. Ahí quedó. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué pasó con la prédica? Hubo un problema con el audio. Este domingo y el domingo anterior se presentó un problema técnico con el audio que no lo han logrado arreglar. Están tratando de rescatar la grabación. Si la rescatan, la van a subir a YouTube, y si no, pues se perdió, pero quedó en el corazón de los que asistieron a la iglesia. Ladies, perdóname, fíjate que no expreso opiniones de personas en mi canal, ni para bien ni para mal. Discúlpame, por favor. Entonces no pregunten de personas, porque no. Hablemos si quieren de doctrina, de Biblia. ¿Es pecado el arito en la nariz? No es pecado. No es pecado, digo, no, a mí no me gusta. Pero pecado así, que diga en Suponías 8:36, y no se pongan aritos en la nariz. No, ciertamente hay una parte donde dice que no perforemos el cuerpo ni lo marquemos, pero es en un contexto de celebraciones paganas, porque si no nos podemos hacer el arito en la nariz, que vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo, no me gusta, pero no puedo decir que es pecado algo que la Biblia no lo dice. Pues tampoco nos podemos hacer la perforación acá, ¿no? Entonces, en fin. ¿Qué me pasó con un perro? No, porque casi me mata. Literalmente, casi me mata.
Ah, muchas gracias. Sí, claro. Vamos a hablar. Hola, pastor, ¿me escucha? Te escucho con un poco de ruido, pero sí te escucho. Ok, es que estoy en la calle sacando a mis perros. Muy buenas noches y de antemano le bendiga por esta oportunidad de estar dentro del live. Tengo dos preguntas o dos consultas, una histórica bíblica o cristiana histórica y la otra un poco más ministerial. La primera histórica es, yo pertenezco a una iglesia que es unicitaria, pentecostal. Sé que hubo un cisma dentro del protestantismo y dentro de la iglesia oculta cuando era el dominio de la iglesia católica, sobre todo en la Edad Media, y hubo un cisma entre lo que uno conoce como unicidad o doctrina de la unicidad y la doctrina trinitaria, que de ahí se desprenden muchas variantes y muchas formas de congregaciones, de iglesias, de movimientos, como por ejemplo temas pentecostales como el de la calle Azusa y todo lo que tiene que ver con el pentecostalismo norteamericano y luego sudamericano. La pregunta es, ¿cuándo ocurre ese cisma y por qué tenemos esa división desde el punto de vista conceptual entre unicidad y trinitarismo? Esa es la pregunta histórica bíblica. Bueno, perdón. ¿Y la segunda? Y la segunda, con eso ya corto acá live y puedo escuchar, es ¿qué libros o textos se recomienda para ministerio de caballeros o de hombres? Yo, por ejemplo, tengo dos Biblias de estudio de hombres, una se llama Andros y la otra Hombres de Fe, Biblias, pero textos basados en escritura bíblica o de buenos pastores o de ministerio de caballeros no encuentro mucho y es difícil, sobre todo para construir talleres hablando de masculinidad positiva cristiana en estos días. Ok, del libro para el ministerio de varones, yo te recomendaría, bueno, hay uno muy bueno, que es un libro y que del cual también se desprende toda una serie de ayudas de publicidad, de publicaciones alrededor de este libro, que es muy bueno para llevar un ministerio de varones, y es este libro, se llama The Men We Need, de Brant Hansen. Es realmente extraordinario. ¿Ah? No sé si existe en español, yo me imagino que sí. ¿Ah? Yo me imagino que sí. Pero bueno, si no, pues te lo echas en inglés y tan, pero es muy, muy, muy bueno. Y bueno, hablando de las diferencias que hay entre el pentecostalismo histórico, ¿no? Pues todo eso se ha dado, estas divisiones se han dado, evidentemente por diferencias teológicas que no son nuevas, pero puntualmente a tu pregunta, ¿cuándo inició? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahí es donde empieza el que conocemos como estas diferencias actuales que tienen que ver con el movimiento carismático, el pentecostalismo unicitario, el pentecostalismo clásico, el pentecostalismo histórico, que son movimientos muy complejos, pero que son muy recientes en realidad, aunque hay ciertos antecedentes teológicos en cuanto a la naturaleza de la Trinidad o de la unicidad de Dios. El movimiento pentecostal es relativamente moderno y se da, pues lamentablemente, tú sabes que yo soy aconfesional, no estoy a favor de las denominaciones, creo que nos han separado, creo que han hecho más daño que bien. Cuando tenemos la escritura, y lo que debemos hacer sería sentarnos alrededor de una mesa y ver a la luz de la Biblia qué es lo que está marcando, y en lo que realmente no nos podamos poner de acuerdo, pues lo más increíble es que no es tan relevante. Nos hemos dejado separar por detalles en lugar de cosas sustanciales, y a menos de que sean locuras, ¿no? Como la doctrina de la prosperidad, ese tipo de cosas. Bueno, eso ya son otros temas que son heréticos,
Pero fuera de eso, pues no te tengo una respuesta de bien a bien, que es por qué se han dado esas divisiones. No deberían de ser, creo que es parte del corazón del hombre, de crear división, de no buscar la unidad, cuando la Escritura dice que deberíamos de estar preservando la unidad del cuerpo de Cristo. Pero bueno, pues no te tengo una respuesta de por qué se dan esos movimientos, simplemente a la luz de la historia te puedo decir en qué momentos están identificados, y bueno, y la doctrina, bueno, porque esa tú la conoces muy bien. Pastor, muchas gracias, Dios le bendiga, ¿verdad?, por su tiempo. Y si tiene Biblias extrañas, así como anoche en el live, bienvenida sea para conocer también. Ok, muchas gracias. Que Dios te bendiga y qué gusto hablar contigo. Amén. Hasta luego. No, no es verdad que Jesús en sus niños calcinó a un niño. Eso son partes de un evangelio apócrifo, muy, muy tardío. El evangelio de Tomás. El evangelio apócrifo de Tomás. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mi iglesia hizo un mail, renta locales, Cristo tiró las ventas en la iglesia, eso me tiene incómoda. No te entiendo, Cordero. A ver si me lo explicas mejor. No entendí tu comentario. ¿Cómo refutar a un católico que dice que la iglesia católica es la verdadera? Lo que pasa es que, pues es que los católicos dicen que la iglesia es la verdadera, los testigos dicen que la iglesia es la verdadera, los musulmanes dicen que su iglesia es verdadera. Todo el mundo dice que la iglesia es la verdadera. Más que nosotros, más que dedicarnos a refutar, nos deberíamos dedicar a sembrar la palabra de Dios. O sea, nosotros, fíjense qué curioso, nosotros no fuimos llamados a refutar, fuimos llamados a evangelizar, a presentar el plan de salvación, a presentar el evangelio, a hablar de las escrituras. Fíjense que yo intencionalmente evito, y se necesita mucho enfoque, se me va cada rato, pero yo evito con todas mis fuerzas hablar de cosas que no están en la Biblia. Yo hablo de lo que está en la Biblia. Es muy común que me digan, oiga, pastor, y las advocaciones marianas, por poner un ejemplo. Pero pues, no están en la Biblia. Oiga, pero no están en la Biblia. Yo hablo de la Biblia. Hablemos de lo que está en la Biblia. Pero será, no será. No, hablemos de la Biblia mejor. ¿Quieren hablar de María? Hablemos de María en la Biblia. ¿Qué dijo? ¿Cómo se comportó? ¿Qué dice la Biblia de ella? ¿Entienden? Porque se siembra entonces la palabra de Dios y es eso lo que va a dar un fruto. Más que andar saliéndonos de nuestro tema, que nuestro tema debe ser el evangelio y la escritura. Y por supuesto que tengo una opinión y por supuesto que tengo creencias, pero prefiero sembrar la palabra de Dios que entrar en discusiones, y prefiero 1000 veces además ganar un alma para Cristo que ganar una discusión. Que hay gente que le fascina únicamente para contender y para refutar. Hoy está de moda que cualquier mozalbete te quiera refutar. O sea, te refutan haciendo videos, según ellos, ¿no? Pero ¿de qué ganan con eso? A mí se hace muy triste, por ejemplo, y no doy nombres porque no me gusta, precisamente hacer canales destructivos, pero me parece tan triste que anda por ahí un tiktoker, un youtubero, que se la pasa atacando a hermanos en Cristo. Él es católico y ataca a protestantes, pero con fiereza, ¿no? Pero él antes era protestante, se convirtió al catolicismo. Y desde entonces pues se la pasa hablando mal de los protestantes y bueno, en fin. El punto es el siguiente, y piénsenlo, fíjense, hermanos protestantes, hermanos católicos, no importa la denominación que estés, si eres cristiano, escucha lo que te voy a decir. Usando como ejemplo a este personaje que ni su nombre voy a dar y espero que ni lo conozcas, simplemente un ejemplo. Un protestante que se convierte al catolicismo y ahora se la pasa en redes sociales atacando a la iglesia, a los hermanos separados. Muy bien. Este ex protestante, ahora católico, cuando era protestante,
su tiempo en el canal, su canal en YouTube, sus redes sociales las usaba para desarmar el ateísmo. O sea, hablaba en contra del ateísmo y daba sus argumentos. Hoy por hoy, ¿cuál crees que sea más beneficioso? ¿Qué canal de él, qué aspecto de él, qué faceta de él crees que fuera más beneficioso para el reino de los cielos? Su faceta donde como cristiano atacaba el ateísmo e invitaba a las personas a creer en Dios, o su faceta como católico atacando a los protestantes. Evidentemente a mí me gustaba mucho más su versión protestante, no porque fuera protestante, sino porque estaba llevando la palabra donde no estaba. Y ahora lo que hace es justo de lo que tanto se quejan, que es crear división y crear contienda entre cristianos. Yo considero que eso incluso es un pecado. Entonces, vuelvo a repetir, yo prefiero ganar almas que ganar discusiones y debates. Bueno, pues no sé, eso que lo dirá él. Sí, Alejandra, con el favor de Dios sí vamos a tener. Qué bueno que les gustó ese dato de Tiago histórico, qué interesante, ¿verdad? Cómo luego usamos cosas y no sabemos de dónde vienen. Mi colección de dracmas, luego se las enseño con mucho gusto. ¿Les quieren que les enseñe una moneda muy extraña y que tiene una historia muy curiosa? Luego se las enseño después, yo creo. Sí, claro. Muchas gracias. Ah, sí. Déjenme ver si las... Saben que las tengo que buscar. Les voy a enseñar una moneda. Muy, muy singular. Es esta. Es esta moneda. Véanla bien. Este es un shekel de Tiro. Es una moneda de plata. ¿Qué tiene de singular? Bueno, tiene aquí, como pueden ver, el rostro. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? El rostro del rey Herodes. Bueno, fueron 30 de estas monedas las que le pagaron a Judas por traicionar a Jesús. Sí, estaba cuellón, ¿verdad? Estaba gordito el Herodes. Bueno, fueron 30 de estas monedas las que le pagaron a Judas por traicionar a Jesús. Estas son las monedas de plata que se usaron para traicionar a Jesús. Pero hay otro dato muy curioso que mucha gente ignora. Ustedes saben por qué había cambistas en el templo de Jerusalén. Era porque no había monedas que no se permitía que entraran al templo porque eran paganas. Por ejemplo, los denarios decían atrás que estaba el divino Augusto, ¿no? Entonces no era una blasfemia. Bueno,
esta moneda en particular, el tiro, fueron obligados los judíos a aceptarla. Entonces era una moneda que odiaban, porque los romanos no les permitían a los judíos acuñar sus propias monedas, les daban chance en el templo que tuvieran unas propias o sin imágenes, y por eso las cambiaban. Pero esta en particular, por obligación la tenían que aceptar. Entonces era una moneda que odiaban y que pues pasa la historia pues por estos méritos siniestros de ser una moneda con el busto de un rey espurio, maligno, y además pues ser las monedas con las que dieron el pago de la traición de Jesús. Bueno, pues este es el shekel de Tiro. Luego les enseño más. Luego les hago unos TikToks. Ya había hecho varios, ¿no? Voy a hacer más. Aquí tengo una colección de monedas muy bonitas. Bueno. Sí, pero el fin de esos cambios eran precisamente que no entraran monedas paganas. No se sabe dónde está el Arca de la Alianza. Yo creo que se desintegró. Hicieron centro comercial dentro del recinto de mi iglesia. Pues es una iglesia muy grande, Cordero y León de Judá. Jesús se enojó, tiró las ventas. ¿Cómo que tiró las ventas? O sea, ¿no se está vendiendo o qué? ¿El concurso para cuándo? Para cuando lleguemos a 900. ¿Siguen existiendo profetas reales, pastores? ¿Sigue habiendo personas que Dios usa para dar una palabra profética? Sí, el oficio de profeta ya no. La escritura es clara que cuando dice la ley y los profetas llegan hasta Juan. Pastor, ¿podría hablarnos un poco sobre el libro La Odisea que no aparece en la Biblia y el porqué de la Odisea? Me quiero imaginar quizá que quisiste poner la epístola a la iglesia en la Odisea. O sea, la epístola del apóstol Pablo a los laodicianos, ¿no? ¿Sí es lo que quieres decir? ¿Por qué? Porque se perdió. Se perdió, pero entendemos que en lo humano se perdió, pero que en lo espiritual pues simplemente Dios determinó que no fuera parte de la escritura, pues seguramente pues repetía una enseñanza o no sé, pero Dios tendría sus motivos, ¿no? ¿Dónde puedes conseguir libros antiguos? El mejor lugar para conseguir libros antiguos son en librerías muy especializadas o en ferias de libros. Hay ferias de libros muy famosas y muy importantes en muchas partes del mundo. Hay ferias muy importantes en Estados Unidos, en Londres hay una feria tremenda, en fin. Yo creo que la mujer puede predicar, que la mujer puede liderar. Lo que no debe hacer es ser la autoridad final de una iglesia. Eso Dios determinó que fuera un varón. Sí, muchos de los cursos ya se agotaron, gracias a Dios y gracias a ustedes que se inscriben a los cursos. Creo que hay 1 o 2 todavía donde hay espacio. Si les interesa, inscríbanse. Seguramente sí, Samu. Yo creo que todavía me alcanzo a abrir un último grupo de estudio antes de terminar el año. Pues no sé si estén mintiendo, Julio, pero no deberían de hacerse llamar profetas.
pastor, ¿cómo la tierra gira alrededor del sol o el sol alrededor de la tierra? No, guerrero, pues eso ya se resolvió hace siglos. Pues házmela, Jesús Adrián. Sí, he leído el libro de Enoch. No sé, normalmente las monedas te las compran en su valor en peso, ¿eh? No tanto por el valor histórico, salvo que fueran monedas así muy específicas, pues vale lo que vale los gramos de plata que pese. Yo iba a la iglesia, pero no voy más porque se enojaron porque no di el diezmo. Cámbiate de iglesia, Juan. Cámbiate de iglesia, no dejes de congregarte. Mauricio, ese libro de Cleopatra, el de música de la Biblia y de los rollos del Mar Muerto. No te entiendo, tocayo. ¿Cuál libro de Cleopatra? Ah, míos. Los... ¿Pues estás viendo algunos libros míos? ¿Te refieres a libros que yo tengo? Porque yo tengo libros de Cleopatra. Ah, sí, ahí está. Ah, pues es eso, es justo eso. Es un libro que habla acerca de Cleopatra, otro de música y uno de los rollos del Mar Muerto, que yo soy un apasionado de los rollos del Mar Muerto. ¿Cómo se puede controlar qué? Ay, escriben muy rápidos. De nada, Julio, que Dios te bendiga. Enrique, la información de los cursos están en el link de mi bio. La imposición de manos es todo un tema. Aunque la Biblia dice, recuerden que no, es algo que no hay que hacer con ligereza. Esas iglesias que llegan y se la pasan impone manos están obviando una instrucción espiritual. Hola. Bueno. Hola. Hola. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Bueno, acá son noches en Ecuador. ¿Qué tal? Acá también ya es nochecita. Ya es más noche de lo que pensaba. Pues dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis Alejandro, soy de Ecuador, como le comenté. Le quería hacer algunas preguntas, ¿no? Acerca de este tema de las ciencias bíblicas. Solo, no quería hacerle una pregunta de nada en específico, nada académico en específico. Solo quería hacerle una consulta con respecto a un tema polémico, ¿no? Con lo que tiene que ver con esto del Jesús histórico y con el Cristo de la fe y todas estas cosas. Y mire, primeramente quiero partir de un punto. Yo le entregué mi vida a Cristo hace ya casi 10 años. Yo sé que Él está vivo en mí. La experiencia que yo he tenido con Él, nadie me la puede quitar. Pero, no sé, creo que como que en estos últimos años se volvió el cristianismo demasiado de apologética, de intelectualismo, de debates y de todo esto.
Y no sé, antes no era tan así desde mi perspectiva, ¿no? No estoy diciendo que sea malo, lo único que estoy diciendo es que ahora que se ha puesto de nuevo en las redes sociales todo este debate de las ciencias bíblicas, de la resurrección, de la figura de Cristo, de quién era Cristo verdaderamente, y todos estos debates que han sacado todos estos como Piñero, como Bart Ehrman. Ante todos estos cuestionamientos, le quería hacer la siguiente consulta. ¿Usted a un cristiano le recomendaría, a un cristiano que quiere ser honesto intelectualmente, le recomendaría también leer las obras de estos autores para ser objetivo y para poder tener una buena base de debate y para conocer la posición contraria, por así decirlo? ¿O no se lo recomendaría por un peligro de que vaya a afectar a la persona o le vaya a dar una crisis de fe o algo así? Porque más allá de cualquiera de esos asuntos, ¿no? de todas estas lecturas que puedan como hacer como quebrar la fe de un cristiano, más allá, como le dije al inicio, la experiencia del cristiano con Cristo, nadie se la puede quitar. Solo uno tiene la experiencia solo uno sabe lo que ha experimentado verdaderamente con el Espíritu Santo, con Cristo, y eso nadie se lo puede quitar. Claro. Pero aparte de eso, ¿usted le recomienda a un cristiano que quiere defender la fe leer también estos textos de estos otros autores que son del lado contrario del debate, por así decirlo? ¿O le recomendaría a este cristiano que esté orando también, que esté en ayuno, en oración, y que esté en una comunión espiritual con el Señor bastante íntima para que no se vea afectado y su fe no se vea golpeada de alguna manera? Esa era mi única cuestión. Mira, perdón por extenderme mucho. No, está bien. Mira, aquí tengo un libro de Los cristianismos derrotados, de Antonio Piñero. Yo he tomado clases con Antonio Piñero, que como sabemos es agnóstico, pero es un erudito, sobre todo en la parte de la apócrifa y de la historia. Tú me preguntaste, ¿le recomendaría a un cristiano tomar cursos con agnósticos para pues ver cuáles son sus puntos? Bueno, lo recomendaría ampliamente, pero a un cristiano. Un cristiano, por definición, es aquel que se ha rendido a Cristo, ¿me entiendes? Entonces, una persona, tú hablaste de conceptos como su fe se puede ver debilitado, le pueden quebrar la fe. Eso no le puede pasar a alguien que tiene una relación con Cristo. Es imposible. No hay forma. Es como si tú me dijeras que yo por meterme a un curso o por entrar a ver un congreso de matrimonios, yo termine divorciándome de mi esposa, a la cual amo y conozco, o empiece a dudar de su existencia, o empiece a dudar de su amor. Eso sucede en personas que no están bien fincadas, es decir, personas que realmente no se han entregado a Cristo, personas que no tienen una relación personal con Cristo y que han manejado toda su fe desde la razón, cuando se tiene que manejar también desde la fe, satisfaciendo la razón, pero la razón tiene un límite, la fe no tiene ningún límite. Lo que te quiero decir es que una vez que tú tienes un contacto personal con Cristo, es imposible volver atrás, es imposible dudar de tu existencia, porque tuviste un contacto con Él, tienes una relación con Él. ¿Cómo puedes dudar de alguien que existe? De alguien que te la ha levantado, ¿me entiendes? Y entonces ese conocimiento agnóstico o ateo se convierten en argumentos que tú vas a aprender a digerir y que vas a aprender pues a redireccionar hacia la verdad que es Cristo. Entonces, esto le sucede a personas que no tienen una relación personal con Cristo. Una vez que tienes una relación personal con Cristo, lee todo, lee a Piñero, estudia Islam, para que nos volvamos más eficaces en compartir acerca de nuestra fe. ¿Me entiendes? Entonces, sí lo recomiendo y no veo ningún peligro. El peligro lo veo en decir, no lean, no busquen. ¿Pero por qué tienen miedo?
Porque, ¿de qué tienen? Hace rato se decía, hace poco hizo un video para un sacerdote que le estaba diciendo a sus feligreses que no entraran a mi canal y que no preguntaran, que mejor se lo preguntaran a él. Y yo dije, ¿pero por qué no? ¿De qué le tienes miedo? A mí me da miedo que te pregunten a ti. No, hay que preguntar, hay que contrastar, hay que comparar para poder identificar la verdad. Y además, hay otra cosa. Entre más investiguemos, entre más profundicemos verdaderamente, más brilla la verdad de Cristo. Más clara es la autoridad de la Escritura. El problema es cuando lo manejamos a niveles superficiales. Amén, pastor. Muchas gracias por su respuesta. Y justamente es lo que estaba diciendo al inicio de mi intervención. La experiencia que uno tiene con Cristo, nadie se la puede quitar. Nadie te la puede quitar. Y esa no hay nadie, es imposible que te convenzan de lo contrario. Y entonces usamos eso como herramienta, ¿ya me entendiste? Sí es bueno que sepamos cómo piensan y cuáles son sus argumentos, pues para poder derrumbarlos a través de la razón. Porque fíjate, aquí lo interesante y lo padre y la ventaja que tenemos es que la verdad no necesita mucho adorno para defenderla. Ellos sí necesitan darle muchas vueltas y complicar todo para poder establecer una mentira. La verdad y el Evangelio, al ser la verdad, es hasta sencillo compartirlo, pero tenemos que entenderla y conocerla. Entonces empezamos por nosotros y de ahí la compartimos. Y entendiendo también que hay gente que no quiere aceptar la verdad. No hay forma, no va a suceder. No hay manera. Entonces tampoco estamos para convencer a las personas. Estamos para compartir. ¿Quieres? Adelante. ¿No? Dios te bendiga. ¿Qué hacemos? Muchas ¿De qué? Hasta luego. Buenas noches. Dios te bendiga. Gracias. Pero lo que está diciendo aquí nuestro hermano es bien importante. Y yo sí los encomio. Si estamos en una verdadera búsqueda espiritual, tenemos que darle todas las vueltas al asunto, estudiar toda posibilidad para encontrar la verdad. Jesucristo dijo, encontrarán la verdad y la verdad los hará libres. Oigan, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés? Bueno, es que no le haya querido matar, es una forma en la que está expresando la Escritura. Si Dios quiere hacer algo, no va a poder. Hay una lección ahí. Dios lo había... Si tú lees el capítulo anterior, es cuando Dios le hace el llamado a Moisés de ir a Egipto a rescatar al pueblo. Y es en el camino donde él cae enfermo. Y sucede algo muy raro. Su esposa, Séfora, aparece con los prepucios de sus hijos y se los avienta a los pies de la cama y ahí él sana. Ahí la enseñanza es que cuando Dios nos levanta en una posición de liderazgo, pues debemos de tener un testimonio que lo respalde también. Y aquí era increíble que Moisés tenía solamente una ordenanza, que era el pacto abrámico, es decir, la circuncisión, y él no había circuncidado a sus hijos. Entonces aquí la lección es que además se va a derramar en toda la Escritura. El buen juez por su casa empieza. Entonces, antes de irle a decir a la gente que hay que obedecer a Dios, que hay que confiar en Dios, que hay que amar a Dios, que hay que sujetarnos a Dios, nosotros primero, hagámoslo primero, nosotros. Gracias por esas rosas. Oigan, pues ya nos vamos ahora sí. Ya es muy tarde. Mañana voy a estar en la radio. Mañana voy a estar en el programa de Marta de Baile a partir de las 10:30 de la mañana. Voy a hablar acerca de las 5 prioridades espirituales. Así que si tú escuchas la radio, sintoniza por favor Radio W FM. Es un programa muy conocido. Estaré ahí con Marta de Baile y con Rebeca platicando acerca de las prioridades espirituales para poder recibir las bendiciones que Dios ha diseñado para nosotros. Oren por mí también, es una responsabilidad muy grande estar en micrófonos con alcance internacional, pero vamos en el nombre de Jesús, con toda esa alegría y con todo el entusiasmo de compartir el Evangelio en un medio de comunicación tan importante. Para la gente que está en otros países pueden escuchar también el en vivo a través de la página de W Radio.
10:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. De repente, como es un programa en vivo, de repente puedo entrar un poco antes, un poquito después, pero alrededor de las 10:30 de la mañana, W Radio con Marta de Baile. ¿De acuerdo? Oren por mí, yo oro por ustedes, y como dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí Dios envía bendición y vida eterna. Buenos días para los que están empezando su día, que tengan un día muy productivo y buenas noches. Para aquellos que van a descansar, que se cumplan ustedes ese salmo precioso de David que dijo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces